Shalom Alejem, hoy es el día 34 del Omer, cumpliendo el mandamiento del Eterno, debemos usar 7 virtudes, que son Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkut. Debemos despertarlas, ejercitarlas, se deben de mezclar 2 virtudes en un mismo día. Se aplica esta semana completa a cada virtud, entonces estamos caminando por la semana de Hod, la quinta semana. Vamos a la tabla que nos muestra las semanas y los días, cómo se van a ir mezclando. Semana de Hod, es decir, la semana 5, honor, honra, humildad. Así es, repito, humildad. Si nosotros nos negamos a reconocer los errores, jamás podremos crecer, jamás vamos a salir de la mediocridad, jamás saldremos de ese error. Pero si aceptamos nuestros errores y los corregimos, tendremos una nueva oportunidad para crecer. Eso es humildad. Así es, la humildad es reconocer el error. Esto es un buen fundamento para este día que vamos a agregar el Yesod. ¿Sí? Hoy vamos en el sexto día. Es el fundamento. Un buen fundamento de la Torah es el arrepentimiento. Vámonos a la cita de apoyo para ver el fundamento y la importancia del arrepentimiento, es decir, reconocer el error, esa humildad de reconocer nuestros errores. Y aún más para con el Eterno, solo que tenemos que entender la diferencia de pecado contra error. Un error es echarle que cuando tú vas a la cocina y estás preparando una sopa le eches azúcar en vez de sal. ¿Sí? Eso es un error. Pero cuando el que prueba esa sopa y te dice que está dulce, entonces ahí es donde nos enojamos, donde nos enfurecemos y culpamos a todo mundo, que sí porque el frasco te lo cambiaron, que sí porque son del mismo color, que eso es un error. Pecado es infringir los mandamientos del Eterno. Es la diferencia. Pero en ambos es importante la humildad. Que reconozcamos cuando cometemos un error y corregir, rectificar. Ya sea un error o ya sea que hayas infringido la ley de Dios. Obviamente no estoy tocando pecados de muerte. Estoy hablando de pecados que se podía sacrificar un animalito. Hoy en Yeshua tenemos como abogado. Sí, es un fundamento del arrepentimiento, es humillarnos, reconocer, corregir, porque el que corrige se beneficia a sí mismo. Cada cambio, para bien o para mal, nos beneficia a nosotros mismos o nos da, recibimos lo malo, ¿sí? ¿Es bueno o malo? Si corriges para lo malo, o sea, si te entuerces más, vaya, entonces te haces daño tú mismo, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros nos beneficiamos al corregir, porque normalmente pensamos erróneamente que si nosotros corregimos, queremos que todos corrijan, queremos que todos cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Hoy, en este día del Homer, de esta ofrenda por medio de nuestras obras, debemos madurar, debemos dejar de culpar a los demás y tenemos que hacernos responsables de nuestros propios errores o nuestras malas decisiones. Si queremos ver un resultado de 10, debes de sumar 5 más 5, ¿sí? Para tener un 10 y dejar de sumar 2 más 2, ¿sí? Y enojarme porque sale 4 y no 10. O sea, es absurdo. Entonces, el resultado de nuestra vida son nuestras decisiones, ya sean buenas o sean malas. Vamos a la cita de apoyo, una cita muy conocida por muchos, pero muy poco entendida. Debemos de entender algunas palabras y su significado. Para poder comprender el texto, por ejemplo, la palabra camino, cuando tú escuches la palabra camino en la Torá, en la Biblia, como le quieras llamar, sí, es tu manera de vivir, tu manera de actuar. Y solo hay 2 caminos. El que el Creador nos manda, que ese es tu Torah, sus mandamientos, su instrucción. ¿Sí? Y el otro camino es de perdición, el que normalmente se basa por nuestros deseos. ¿Sí? Y eso sería camino. Ahora, pecado. Pecado significa infringir la ley de Dios, es decir, no obedecer los mandamientos por ignorancia o porque lo sabes y no te interesa. Eso es infringir la ley y eso se llama pecado. Así es. Entonces, estas son las necesarias para poder comprender el texto. Ok, vamos a la cita, dice Segunda de Crónicas 7:14. Y miren cómo nos habla, dice, así acabó Salomón la casa del Eterno y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Versículo 12. Y el Señor se le aparece a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración
y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. ¿Sí? Si cierro, pongan atención, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, versículo 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ora y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos, ¿qué? Mala manera de vivir. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, que es su infracción a la ley de Dios, y sanaré su tierra. Y entonces ahora mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a su oración, así que, perdón, a la oración que se haga en este lugar. Está refiriendo al templo. ¿Eh? Aquí hay algo muy importante. Salomón fue el único con el derecho de edificar el templo. Hoy en día, sí, siguen edificando supuestos templos o discotecas haciéndolas o centros de fiestas haciéndolas templos, ¿sí? Pero ya están como el catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo nadie les mandó a hacer, pero ellos hacen porque así lo creen correcto. Los católicos hacen imágenes, ¿sí? Porque también había querubines en el arca del pacto, dicen. Pero a ellos, ¿quién les mandó a hacer las imágenes? A Moisés se le reveló y se le dijo cómo hiciera. Pero ellos, ¿quién les reveló? Así son las religiones. Hacen templos y dicen, vengan, sí, y pasen al altar. O sea, ¿cuál altar? Pero ¿quién les mandó? Y pues a ellos les parece correcto. Bueno, Dios se le aparece a Salomón, le da la advertencia, porque para eso se le apareció, para advertirle, para que sepa cuando va por mal camino. Dice así, si cierro los cielos para que no haya lluvia, wow, eso te va a afectar tu sustento, te va a afectar en todo. Si mando la langosta a devorar la tierra, es decir, que no nada más te va a quitar el sustento, sino lo que ya tenías en la tierra para que ya estuviera o ya se estaba madurando, te lo vienen a devorar, lo que tienes guardadito. O si envió la pestilencia entre mi pueblo, la enfermedad. Entonces, si tú ves esos males, ¿qué debes de hacer? ¿Qué dice que hagamos? Humillarnos, orar, es decir, invocarle, hablarle, buscarlo, pero sobre todo nos exhorta a corregir el camino. Es decir, dejar de pecar. ¿Sí? Es ir en mal camino, es pecar. Por eso nos está diciendo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es decir, te va a quitar el castigo. Todo se va a restablecer si corregimos. Y entonces ahora dice, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Eso quiere decir ahora nosotros somos el templo. ¿Sale? Eso quiere decir que si nos arrepentimos y corregimos, ¿sí? Y sí, porque veamos pecado, entonces él va a escuchar, dice, ahora sí van a estar abiertos mis oídos, ¿sí? Cuando tú le hables. Pero esta cita nos quiere decir también que si no, que si nosotros no queremos escuchar sus mandamientos desobedeciéndolos, él no va a estar atento a nuestras oraciones y no nos va a mirar. Así que este día hagamos teshuvá, es decir, arrepentimiento, que ese es un fundamento, ese es un yesod. Entendiendo que cuando nos arrepentimos, nos estamos humillando. ¿Sí? Humildad viene de humillarse. O sea, es muy humilde. ¿Sí entienden la diferencia? Parece diferente porque nuestro lenguaje así se maneja, pero la palabra humillarse es ser humilde. ¿Sí? Estamos aceptando el error. Eso es humildad. Estamos siendo humildes para nuestro propio bien. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos y nos ordenas el conteo del Homer. 4 semanas cumplidas, sexto día del Homer, ¿cierto? Entonces es decir, día 34 del Homer. ¿Bien? Te invito a darle like, suscríbete y activa la campanita para que te avise del nuevo contenido del canal y sobre todo seguir caminando sobre el Homer. Este trabajo que hago, no lo hago yo solo. Toda la edición que tú miras en tu pantalla está elaborada por una personita que se llama Pamela López. Sí, así es mi brazo derecho quien me ayuda
para poder compartir totalmente gratis este contenido de la Torá, de la instrucción de la palabra de Dios. Así es, no estamos monetizados, esto es totalmente gratuito, así que aprovecha y comparte. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.